encontrar tu fuerza interior, volver a ese lugar en el cual te sientes 100% seguro de todo lo que vas a hacer en tu vida, de todo lo que quieres y de todo lo que deseas y de ir por ello. Hoy vamos a estar hablando junto con Sergio Martín Paterna acerca del tema, los padres y nuestro lugar de fuerza. Súper importante, ¿qué tienen que ver los padres en nuestro lugar de fuerza? Hoy lo vamos a descubrir junto con Sergio. Así que bienvenidos a todos una vez más. Feliz tarde, feliz noche, depende de donde estén. Hoy domingo acá en Argentina, de tarde, pero sé que en otras partes del mundo ya es de noche, así que feliz noche de domingo a todos ustedes que están del otro lado. Cuéntenos desde dónde nos están viendo. Sergio, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal, ¿Qué tal? Sadia? Feliz tarde a todos. Feliz noche. Feliz noche para ti, feliz tarde para los que estamos en el resto del mundo. Ahí nos saludan de Estados Unidos, de California, de México. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy contento. Con muchas ganas de compartir este tema que es muy bonito para todos. Y por cierto, que hoy el 20 de octubre es el Día de las Madres en Argentina, ¿no? Sí, hoy es el Día de la Madre, por cierto. Sí, sí, sí. Gracias a todas Así las que feliz madres. a todas las madres argentinas, porque en el resto del mundo es en otro momento del año, pero acá en Argentina es, Bueno, es ahora. damos por felicitado a todas las madres y a Claro, todos los padres. Ahora claro. vemos por qué y para qué. Mira, hoy con este tema, Sergio, a mí me encanta este tema porque de verdad que yo decía al principio, si quieres tener esta fuerza interior, si quieres saber a dónde vas y de dónde vienes y todo, necesitas saber acerca de este tema. Así que me encanta que hoy podamos traer claridad a las personas que nos van a ver y también hablar de este tema que es tan importante, ¿no? Porque se desconoce bastante, creo yo. ¿Tú qué piensas? Es un básico en las constelaciones familiares, o sea, sobre todo de las constelaciones familiares, pero es un básico en la vida de muchas personas, o sea, porque me gusta recalcar que no todo es responsabilidad de nuestros padres, pero mucho del bagaje para esas heridas que hemos ido gestando en nuestra infancia, pues es responsabilidad de ellos, de cómo ellos no pudieron asumir su dolor o cómo no ellos pudieron responsabilizarse de su experiencia de vida y cómo nosotros, siendo pequeñitos a su lado, aprendimos a comportarnos, a relacionarnos y a ver en el dolor una forma, a vivir en el dolor como una forma de vivir en nosotros. Entonces, vamos a darle las gracias y vamos a ver qué podemos hacer con toda esa parte buena que también que tienen todos ellos, todos nuestros progenitores, nuestros padres, nuestras madres. Tienen cosas muy buenas y vamos a ver cómo potenciar ese linaje familiar. Así que va a ser una. Total, totalmente. Sí, Sergio, yo quiero preguntarte primero que nada y como para esclarecer y tener como un concepto bien claro, ¿qué es este lugar de fuerza del cual hablamos? Vale. La primera ley de constelaciones familiares de Bert Hellinger, de las órdenes del amor, dice que todo ser nacido en un sistema pertenece al sistema. ¿Y qué sistema es el que primero en el que llegamos a esta experiencia de vida? Papá, mamá y nosotros. Si hemos sido los primeros, yo fui el primogénito, pues papá y mamá. Si hemos sido los terceros, los cuartos, los quintos, pues todos los hermanos que vienen antes y nosotros. Y entonces ahí llegamos a la vida ocupando nuestro lugar. Es importante ocupar el lugar tomando la vida cuando llegamos a la parte adulta, toda esa infancia y esa adolescencia, vamos a necesitar a papá y a mamá al lado para que nos acompañen, los que puedan haber tenido a papá y a mamá a lo largo de su vida, pero si no han estado por accidentes, por muertes, por enfermedades o porque su dolor y su situación no le permitía acompañarnos, porque se fueron, también recibiremos ese poder porque pertenecemos al sistema papá-mamá, pertenecemos. Aunque luego ellos decidan separarse o hagan con su vida caminos diferentes, para nosotros siempre papá será papá y mamá será mamá. Y cuando colocamos a ellos en su lugar de poder, en su lugar adulto, aunque ellos no hayan podido, porque hay veces que los papás no pueden responsabilizarse de su vida, nosotros, desde nuestro personaje adulto, cogemos toda la fuerza de la vida, toda la fuerza de la vida a través de ellos, que han sido los que nos han traído, hemos llegado y nos han traído a este sistema a través de ellos y nos abrimos a la vida. O sea, yo siempre digo que cuando alguien empieza un camino con constelaciones familiares sobre todo, o un camino espiritual, lo primero que tiene que hacer es constelar a papá y constelar a mamá. O sea, ¿por qué? Porque incluimos todo eso que ellos no pudieron incluir
todo eso que no estaba incluido dentro de los sistemas, y nos liberamos. ¿Y qué aparecen entonces? Los dones, el potencial, todos esos aprendizajes que sí que hubo muchos aprendizajes en nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, en nuestros padres, que nosotros hay veces que no nos damos cuenta porque el dolor no nos permite ver todo ese aprendizaje. O sea que es súper Sergio, importante el tema de hoy. ¿sabes qué? Que aparte siempre vemos el transgeneracional y siempre decimos, bueno, porque esto malo lo heredé de mi papá, esto malo lo heredé de mi mamá. Y no nos damos cuenta que también heredamos cosas que son muy buenas y cosas que nos permiten también destacar como nosotros, como unidad, como individuos. Es total, o sea, ahí yo siempre digo que para poder liberarnos de ese personaje infantil, que mucha gente convive con él a lo largo de su vida, porque no es capaz de responsabilizarse de su situación y de las situaciones que vivieron, pues imagínate, hay gente que tiene 80 años y no ha podido responsabilizarse de lo que pasó en la infancia. Pues gracias por todo ese sufrimiento sostenido, pero llega el momento cuando uno se hace adulto que es capaz de soltar el sufrimiento, soltar el dolor de lo que sucedió y abrirse a todas esas posibilidades. Entonces de repente descubrimos que a lo mejor soy buen comunicador porque papá era muy dicharachero con la gente y se comunicaba muy bien con la gente y tal, o tengo mucha paciencia porque mi madre tenía paciencia, o tengo esta virtud, esta tal, y las hemos dado por supuestas, porque como las hemos visto siempre en casa y las hemos visto naturales, entonces cuando vemos otros compañeros, otras compañeras que se están expresando su expresión, ellos no tienen esas virtudes, o no tienen esas posibilidades o esos dones que les han llegado. Ujú. Yo tengo consulta mogollón, seguro que conoces tú mucha gente también con tus terapias, que de repente llegan y le dices, tú es que tienes mucha intuición. Ah, sí, ah, no sabía. ¿Tú lo crees? Es que se le nota, o sea, tiene una capacidad, un tercer ojo así prácticamente que viene como un foco de grande. Y se lo dice, y digo, ¿y alguien más en tu familia? Digo, ah, sí, mi madre y mi abuela, y empieza a recordar todo eso, a todas esas ancestras, todos esos ancestros que tenían esos dones, pero le habían dado bueno, o lo habían ninguneado, o lo habían tapado, o no se habían permitido verlo. Eso es súper importante. Vale, el ser humano tiene un mecanismo súper eficaz en su mente, en su ego que hemos creado, de poder ver qué es lo malo que ha habido, qué es lo malo que pasó, qué es lo que malo que sucedió. Tenemos una capacidad muy bonita, desde la honestidad y la humildad, de reconocer que gracias a ellos, todo lo que vivieron y cómo lo vivieron, porque si nos damos cuenta y ponemos en perspectiva cómo han sido las generaciones antes de nosotros, cómo ha sido la sociedad, el sistema en el que vivían, cómo estaban los servicios, cómo estaba la posibilidad de prosperar o la posibilidad de las mujeres que sean libres y que puedan elegir libremente un matrimonio u otro, era mucho más difícil el escenario que lo que tenemos ahora. Y nosotros, Claro. que somos tan egocéntricos y tan egoicos, nos sufrimos mucho porque mamá no fue una mujer cariñosa o no fue una mujer empática. ¡Wow! ¿Qué venía? ¿Cómo habían sido sus padres? ¿Qué hizo ella? Pues hizo lo mejor que pudo, lo mejor que supo y siempre, o sea, tenemos que tener consciente esto de que siempre las generaciones que van viniendo después mejoran a los que han venido antes. Yo confío Claro. plenamente en que mi hijo mejore lo que yo hago y lo que hace mi mujer para que la especie pueda mejorar, porque si no estaríamos fatal. O sea, y eso que no estamos especialmente bien, pero podíamos evolucionar siempre y cuando los nuevos, como siempre decía Bert Hellinger, lo nuevo en el sistema es lo importante realmente. Y los adultos y los mayores son los que ocupan el lugar, pero siempre tienen que mirar hacia abajo. ¿Para qué? Para que la energía siga fluyendo hacia la vida. Claro. Bueno, hablas de que la energía tiene que seguir fluyendo y obviamente de qué hablamos cuando la energía fluye. Hablamos de estar sanos, de poder estar en el presente, de poder estar en sintonía con nuestro propósito, con nuestro ser, de poder tener dinero, porque también cuando constelamos a nuestros padres o trabajamos esto, trabajamos esa conexión de estar acá con la vida, de poder conectarnos con todo lo que necesitamos para estar acá presentes en esta tierra y vivir plenamente, no fluir con la existencia. Entonces,
tú dirías que, por ejemplo, las personas que están resistiendo, suponte, esas personas que llegan a una sesión de terapia diciendo todo me sale mal, siento que estoy remando en dulce de leche, dicen aquí en Argentina, ¿viste? Así como, uy, remando sin arena movediza casi, o sea, esa cosa así súper difícil. Lo primero que Wow. tendrían que constelar son esos padres. Nunca he remado en dulce de leche, pero tiene que ser muy difícil, o sea, muy bien usado ese sinónimo. Es, depende, o sea, si tú llegas con un caso en el que hay un escenario completamente destructivo, como que no hay foco, no estamos completamente hundidos en el agujero negro, en la noche oscura del ser y tal, hay que tener mucho mimo, mucha paciencia y afrontar, siempre se preguntan, desde constelaciones, cómo fue la relación con tu padre, cómo fue la relación con tu madre. Nos aportan muchas cosas, papá y mamá, como decíamos, esa fuerza de la vida nos aporta muchas cosas cuando somos capaces de tomarlos en nosotros. ¿Qué supone desde las constelaciones familiares tomarlo en nosotros? Lo primero es la aceptación, aceptar que fueron como fueron, hicieron lo que hicieron, y que no podían haberlo hecho de otra manera, que si hubiesen sabido hacerlo de otra manera, lo habrían podido haber hecho. Si utilizamos la aceptación junto a la asertividad, conocemos que sí, de verdad, fueron así y que no pudieron ser de otra manera, que sí a papá y que sí a mamá, igual, fueran lo que fueran, fueran como fueran, y nos podemos poner en el caso más complicado, ¿eh? O sea, un caso complicado en el que ha habido un abandono del hogar, o ha habido un padre que ha sido muy violento, o una madre que se tuvo que ir y dejar a sus hijos porque las circunstancias no se lo permitían. Hay que permitir desde lo más profundo del corazón, aunque duela, aunque haya mucho dolor en esa situación y ese escenario, permitirle decirle sí a papá y sí a mamá con todo lo que hicieron y con todo lo que hicieron. O sea, y con todo lo que tuvieron que hacer porque no pudieron hacer otras cosas diferentes. Y no hace falta ni entender, ¿eh? O sea, porque la mente nos lleva al juego de no entiendo cómo pudo hacer esto, no entiendo cómo no pudo quedarse, no entiendo cómo no tal. Da igual. O sea, cuanto más rencor existe, más veneno nos estamos tomando nosotros a nosotros mismos y más amor retenido hay. Simplemente aceptando que papá y mamá se unieron, crearon un vínculo, aunque fuera solo una noche, y papá es un desconocido, por decir una manera, o no ha estado presente nunca porque no era capaz de responsabilizarse de la situación que le venía y la situación que estaba afectando, solamente porque ese encuentro se produjo, ya nació esa persona y ya mereció la pena ese encuentro, fuera como fuera y pasara lo que pasara. ¿Qué es eso? Es la energía de la vida, como tú has dicho, la energía de la vida es la energía del dinero, la energía del trabajo, la energía del amor, la energía de la salud, la energía de la enfermedad, la energía de todo eso forma parte de la vida. Por eso yo siempre y todos los compañeros consteladores siempre hay un mandato que decimos cuando ya está la constelación abierta y está preparada para liberarse de todo lo que le ha impedido a la persona ver a la vida, me abro a la vida con todo lo que conlleva, porque la vida conlleva todo eso. Todo eso, afrontar movimientos dolorosos, afrontar movimientos de carencia, sabiendo que tenemos herramientas y posibilidades para volver a reconectarnos con la fuente de la abundancia, con la fuente de la prosperidad y avanzar. Por ejemplo, un tema que has hablado del dinero es muy importante porque se juntan las dos energías, papá y mamá. El dinero, la energía del dinero viene dada por la madre. Es una energía de abundancia, que la madre nos aporta la abundancia. La tomar a la madre en nosotros nos da esa presencia en el presente y ese amor a nosotros mismos, al cobijo, una alimentación saludable, un encuentro con nosotros mismos muy amable y muy agradable. Todo el rechazo que podamos sentir hacia mamá, y luego la falta de aceptación hacia mamá por lo que hizo, cómo lo hizo, o cómo lo está haciendo incluso ahora, si sigue acompañándonos, no nos permite conectarnos con todas esas partes. Entonces veremos cómo el dinero desaparece, cómo de repente hay escasez en el dinero, cómo de repente una mala relación con la alimentación y comemos y no sabemos por qué cogemos más volumen o comemos mal en ciertas horas de la noche. O sea, de repente en vez de sentirnos abundantes nos sentimos completamente carentes y abandonados y desconectados de la fuente de la vida, porque toda esa energía viene por la madre. De repente el padre, si hablamos del dinero, el padre nos da el trabajo. Si hay, por ejemplo, carencia a la hora de coger trabajos, que no nos vienen trabajos o nos vienen trabajos y son en unas circunstancias
muy incómodas, muy fuertes, con mucha intensidad, que no conseguimos soportar o que lo que estamos viviendo nos está llevando a una situación de incluso enfermedad o falta de salud, es el padre, que una exigencia profunda en el que no nos permite descansar. ¿Cómo ha sido nuestra relación con papá? De repente papá era el exigente, el que llegaba a casa y había que estar con todo preparado, todo listo, los niños perfectos y que no pasara nada, porque si se enfadaba papá, que eso ha pasado en algunas casas, un papá que estaba con Claro. mucho enfado, teníamos que pasar desapercibidos para que no existiera tal, o ser el niño perfecto o pasar desapercibido. En cuanto hicieras algo así un poquito más agresivo, con más complicidad o con un poquito más de implicación, había la amenaza de que papá pudiera regañarte o incluso en épocas en las que ha habido agresiones físicas y castigos físicos a los hijos. O sea que, por favor, si estáis viendo, no es forma de educar. No es necesario educar con agresión física. El respeto no se consigue con el miedo, el respeto se consigue con la autoridad. Y la autoridad conlleva ser honesto y coherente todo el día. Un padre que no es coherente ni honesto en su día a día, sus hijos nunca le harán caso, nunca le respetarán y nunca obedecerán Claro. consejos que les pueda dar o lo que les pueda invocar. Y eso es súper importante. Y bueno, y venimos de padres que no han sido ni honestos ni coherentes. O sea, no sé si te habrá pasado a ti o a los que nos están viendo, pero lo típico que te decían, coge el teléfono y dile a Pepito que no estoy en casa. No, Que no estoy. Mira que mi mamá dice que no estoy, que no está. mamá, Ay, mamá dice Sergio, que no ¿sabes estoy. qué? Sí, Sí, sabes que me recuerda esto algo muy, muy fuerte, ¿no? Porque, por ejemplo, pueden haber padres que están físicamente, pero están ausentes emocionalmente. Y uno cuando es pequeño, cuando uno es niño, o sea, tú absorbes como la, no sé si decir la energía del ambiente, no sé si está bien dicho, o la emocionalidad del ambiente. Absorbes más la emoción que por la vista, inclusive, porque tú puedes ver, no sé, que tú, te pongo mi ejemplo. Yo, por ejemplo, veía que mi mamá, por un lado, ella me decía que confiara en la gente, que confiara en la vida, que confiara en todo, pero por otro, ella siempre estaba, no, 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 tengo que tener mucho cuidado con algo. Entonces uno aprende con el ejemplo, uno no aprende por lo que te dicen, uno aprende el ejemplo que los padres te dan, sencillamente totalmente. observando esa coherencia precisamente que tú dices, pero Yo he sentido ahí como un parón mira, justo estabas hablando de la coherencia entre la vida adulta. O sea, a mí me gustó mucho un maestro que en un momento me dijo, los adultos quieren enseñar a vivir a los niños sin ellos saber cómo vivir. Entonces es incoherente completamente porque nosotros los adultos nos hemos desconectado, hay que reconocerlo y cuando reconoces empiezas a intentar encontrar la forma en la que poder expresarte desde esta forma sí, masculina, de una forma femenina, de una forma X que hemos adquirido en este plano, con unas emociones, con unas sensaciones, con unas percepciones que no sabemos ni dónde vienen ni cómo vienen, y cuando empezamos a investigar y empezamos a conocernos un poquito mejor, empezamos a ver que esto es mucho más grande de lo que nos han contado, de lo que estamos viendo. Y de repente ahí podemos empezar a compartir con compañeros, con compañeras, con nuestros hijos y a ayudarles a que ellos aprendan lo antes posible a todo eso que nos ha ido llegando. Pero si un padre es completamente incoherente con la vida, ha estado en modo supervivencia, que se utiliza mucho ahora y es muy de los últimos siglos, como la humanidad ha vivido en un modo supervivencia de necesario, de precario, de no tener nada más que ocuparse de cómo conseguir alimentos y cómo conseguir agua incluso para hay muchas zonas en el planeta en el que estamos en esa situación sí. de supervivencia. Pero por ahora, en el mundo en el que podemos llegar y podemos estar viéndonos con los móviles y podemos estar comunicándonos como nos estamos comunicando, empieza a haber un estado que ya no es solo de supervivencia, sino es de creación, de co-creación. Eso a nuestros padres les suena chino. Si no están viendo a mi madre, es chino. O sea, sí, mamá, esto no era planteable cuando tú eras pequeña, porque la situación era diferente. Cuando fuiste adulta, la vejez, pues tienes estás disfrutando de la vejez, aunque tenga achaques y dolores. Pero lo importante es eso, es cómo conectar con la coherencia.
O sea, cuando el niño está en ese entorno, él no solo ve y oye, es energético, es más allá de eso. Es que Claro, llegan los mandatos que nos llegan desde papá y de mamá, de ese mandato de los hijos mayores son los que le dan el trabajo, aunque luego se verbalicen de una manera real, o el pequeño viene a cuidar a papá y a mamá y se tiene que quedar en casa, aunque luego no lo digan. Todo eso son pensamientos y creencias que se han ido transmitiendo de generaciones y generaciones, que desde el vientre materno hasta que naces y los primeros años de vida, que no tiene el primer año, año y medio, que no tienes comunicación verbal con papá y con mamá, ¡buah! Se está impregnando en nosotros, se está impregnando en nosotros todas esas creencias, todos esos pensamientos de los adultos que están a nuestro alrededor, o sea, papá y mamá principalmente, pero también están los abuelos, también están las tías, los tíos, o sea, que de repente si hay una persona muy miedosa, vida, o, esto pasa mucho, esto se encuentra mucho en constelaciones familiares, de repente una mujer que ha sufrido abuso por un hombre en su juventud y de repente se casa, tiene hijos y tal, pero siempre ha sentido un rechazo a la energía masculina por esa energía de agresión y de agresividad, cuando nace un hijo varón, hay un rechazo mínimo, aunque sea solo energético, aunque luego ame con todo su corazón porque es el niño de sus ojos, hay un rechazo energético a lo masculino le queda implantado al bebé. Cuando llega a la vida adulta, ese bebé que ha sentido un rechazo energético, ¿qué va a hacer con las mujeres que vea? Se va a sentir rechazado por muchas, o va a sentir que no tiene permiso para estar tranquilo porque tiene que estar siendo perfecto, siendo tal, o de repente ha sentido desprecio y desprecia al género femenino. Entonces es ¡boom! La bomba que nunca se termina de solucionar. O sea, entonces, en wow. esa parte Sergio, inconsciente van grabando cantidad y cantidad y cantidad de situaciones que luego la vida adulta nos produce mucho, mucho sufrimiento. tengo Dime. una pregunta. Eh, ¿Uno constela una sola vez a los padres y ya? ¿O hay varias veces que necesitas hacer esa constelación de los padres? Hay de todo, o sea, hay de todo. Hay gente que con una constelación, mira, ayer me llegó un mensaje de una chica que estaba buscando tener parejas y que estuvieran presentes y que pusieran estar disponibles para tener una relación de pareja. Y en un mes apareció esa pareja y está viviendo una relación que veremos a dónde sale. Ya me ha dicho que si se casan me invita a la boda. Están empezando, no sabemos todavía lo que pasará. Así que, Te así que hace encantado. padrino. Ah, Te hace el padrino. al Padre Nuria yo voy de invitado alegre de haber ayudado a que el amor fluya y que haya encuentros de equidad y de igual a igual. Y se ha resuelto en una constelación. O sea, y hay gente que viene y te dice, yo es que ya constelé a mis padres hace 10 años y siguen iguales. Y sigo No, igual. O sea, el bueno, tema, el tema de ok, la constelación es que papá y mamá no van a cambiar. O sea, papá y mamá son como claro. son. O sea, somos capaces, a todos los que están viendo ahora en directo y los que van a ver luego después, de aceptar a papá y mamá como son. O sea, como son ahora. Ujú. Y si somos capaces de aceptarles tal y como son ahora, somos capaces de aceptarles tal y como fueron cuando fueron nuestros padres, en la etapa en la que empezamos a crear un juicio sobre ellos. Porque hay una etapa muy bonita que es donde se conecta realmente con la energía de papá y de mamá, que eso os invito a todos que en un momento, pues eso, conectéis con ese niño, esa niña de 3 años, 2 años, 4 años, 5. A 6 ya empieza a haber un poquito de discrepancia, ya nos vamos dando cuenta de qué está pasando, de que papá y mamá no eran tan superhéroes como pensábamos que eran. Y en esa infancia, para nosotros son lo mayor, lo mejor. O sea, es increíble el amor que se siente ante mamá y ante papá, fueran como fueran, hicieran lo que hicieran, estuvieran o no estuvieran. El dolor que ellos podían tener o soportar no lo veíamos, no lo veíamos. Veíamos con los ojos como se dice muchas veces en la vida adulta, el enamoramiento que ves a la pareja perfecta y todo, y no hay nada que ninguna pega, pero luego se pasa el enamoramiento y empiezas a decir, uy, pues aquí hay algo que no me había dado cuenta, y esto no me había dado cuenta. Ese enamoramiento entre los hijos cuando vienen a la vida a través de papá y de mamá, está ahí, está ahí. Y podemos conectar en cualquier momento con ellos.
con ello, que eso es muy importante. La energía está en nosotros y siempre ha estado. En el momento que podamos abrir esa caja y podamos aceptar, primero, cómo son y cómo fueron, y luego perdonar cómo son y cómo fueron, pero no perdonar desde el mayor, ¿eh? Yo te perdono y tal. No, nos perdonamos primero nosotros por habernos castigado, pensando que la situación tenía entre papá y mamá tenía que haber sido de otra manera, porque ya hemos conseguido Claro. aceptarla, incluimos al amor, amamos esa circunstancia y entonces somos capaces, desde la más profunda honestidad y de la más profunda humildad, poder perdonar a papá y a mamá por cualquier situación de dolor que el bebé, el niño, el adolescente pudo vivir en su experiencia de vida. O sea, Claro. hay que reconocer, es muy importante reconocer que hicieron, aunque fueran los más desalmados, los Lo más peor. salvajes, lo más duro, lo más exigentes, lo más que queramos ponerle calificativos a sus acciones y sus actividades, fueron siempre lo mejor que pudieron ser. O sea, si sus posibilidades no le permitieron ser de otra manera, es que estaban con un dolor o venían de unos progenitores, todavía unos abuelos que eran más exigentes, más duros de lo que fueron contigo y no eran capaces de plantearse que se podía hacer de otra manera. Y si ahora sí lo sabemos, ahora sabemos que podemos resetear, podemos liberar toda esa memoria emocional en nuestras células, podemos liberar a través de las constelaciones todo ese dolor transgeneracional que se ha ido transmitiendo de generaciones y generaciones y podemos responsabilizarnos de nuestra vida, de lo que nos corresponde en el presente y tomar toda esa fuerza y toda esa energía, porque cuando más lo rechazamos, más rencor tenemos, menos aceptamos lo que pasó, más resistencia ponemos a nuestra experiencia de vida en el presente. O sea, Claro. es un gasto energético tan grande que cuando alguien considera a Sí. papá y a mamá, vuela, No, vuela, 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 es durísimo. Es durísimo. Mira, yo te voy a compartir mi experiencia porque yo, cuando mi primer contacto con las constelaciones, creo que no te lo he dicho en ningún directo, y no sé si lo he contado mucho, lo tuve a raíz de que yo quería trabajar como coach y precisamente no podía, o sea, pero era una cosa que era como imposible para mí. Y fíjate la diferencia. Yo acá, en este caso, yo tenía a mi mamá súper idealizada, que esa creo que es una diferencia importante, ¿no? Por ahí tienes un padre y dice, ay, no, pero es que yo amo a mi mamá. Sí, pero por ahí la tienes idealizada en un nivel que tampoco es esa persona. ¿Sí me entiendes? Yo tenía a mi mamá súper idealizada y a mi papá es lo peor, porque yo crecí sin mi papá nos abandonó, bueno, un montón de cosas. Y cuando yo voy a la constelación y veo como ese dolor que sentía no solamente por mi padre, sino por que en realidad mi madre no estaba haciendo lo que yo creía que ella era, lo perfecta que ella creía que ella era, o estaba pudiendo ver, mejor dicho, todo lo que no vi antes. Wow, o sea, eso fue, bueno, obviamente lloré un montón, obviamente fue un proceso muy impactante y de verdad para mí, mira, yo lo viví, eso fue hace ya como 4 años, pero yo lo viví como un proceso muy impactante y muy choqueante porque fue como darme cuenta de que ella era un ser humano, no que era una supermujer y que yo no podía querer ser una supermujer tampoco. qué bueno. ¿Sabes? Como esta cosa de también, ¿por qué tú te estás poniendo en un lugar que ni siquiera es el tuyo? Entonces, y obviamente yo repetía ciclos y repetía cosas de ella porque la idealizaba a un nivel súper, súper profundo. Cuestión que, literal, esto es como, porque parece magia, pero es energía. Al otro día, mi papá, después de, no sé, 8 años que no hablábamos, me mandó un mensaje. Y pude Esa entablar con él una conversación. Fue una cosa loquísima. O sea, y pude entablar con él una conversación que literal le pregunté, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué nos abandonaste? O sea, y lo hablamos, ¿sabes? Y fue una cosa que yo ni siquiera supe en qué momento sucedió eso y fue un shock muy grande, pero a partir de ahí, y fue muy loco, porque después, como a la semana, a las 2 semanas, conseguí un trabajo que tenía que ver en comunicación, en un canal, o sea, y empecé a trabajar de otra cosa. Y fue muy loco, de verdad, el poder entender
que los dos eran seres humanos. O sea, que mi mamá no era lo máximo de la vida, porque aparte si mi mamá es la mejor, ¿no? Que mi mamá no era lo máximo de la vida, pero que mi papá tampoco era lo peor del mundo. Y que claro, en ese rechazo que yo tenía hacia él, yo estaba rechazando partes de mí. Que fíjate lo curioso, yo estudié coaching y hice todas estas cosas porque soy súper introspectiva. Todo lo contrario a mi hermana y a mi mamá. Todo lo contrario. Entonces yo decía, yo parezco adoptada. Claro, ¿por qué? Porque estaba rechazando esa parte que venía de mi papá. O sea, entonces, cuando empieza, te caen las fichas, y lo digo porque mi papá me abandonó, o sea, y yo sufrí cosas muy tristes en ese abandono, ¿sí? Mucho, mucho rechazo. Y esto a mí yo decía, yo nunca lo voy a perdonar. Y decía, no, ese ni siquiera es mi papá. Yo a veces hasta la gente le decía que mi papá se había muerto, que no tenía papá, que mi papá se había muerto. Negabas Y completamente a... negando completamente su existencia. Entonces, ¿qué estaba negando yo? Negando toda esa parte de mi existencia, que era introspectiva, que era vulnerable, que no era perfecta y que no quería hacerlo. O sea, entonces cuando empiezas a trabajar de verdad profundo, y esto lo cuento porque de verdad que creo que cualquiera se puede ver reflejado en esta historia, pero Bien. también porque hay padres que realmente abandonan, realmente son padres, no sé, narcisistas, abusivos, violentos, o sea, y vivimos muchas cosas que por ahí decimos, es que eso es imperdonable, pero la verdad es que también cuando te encuentras en una constelación, es algo que se recibe desde el amor, no se recibe desde la racionalidad. Y tampoco quiere decir que ahora yo amo a mi papá y voy para donde él vaya y le doy todo lo que él quiera. No, o sea, tenemos una relación, tenemos un vínculo, pero él allá y yo acá, yo entiendo que es mi papá, yo lo acepto, yo lo tomo como es, y hasta ahí, ¿sí me entiendes? Mientras que el vínculo se vaya desarrollando más, sí se puede, porque por ahí tuviste un padre y se murió. O sea, pasan muchas cosas, ¿viste? Y no sé, creo que, no sé si tienes alguna anécdota, esta sería como mi siguiente pregunta, de Es súper alguien que haya importante sufrido lo que un acabas abuso de de compartir. un padre o este abandono así tan fuerte. ¿Cómo es aceptar eso? Es súper importante lo que acabas de decir. O sea, la constelación no acepta desde la mente. No es, no es entender desde la mente qué es lo que hizo papá o qué es lo que no hizo, o que tenga sentido ese sufrimiento que vivimos durante la infancia porque papá no estaba o porque mamá incluso nos hablaba mal de papá, que a veces pasa que como está con el dolor contra él, es capaz de generar más dolor en los hijos que ya han recibido ese abandono, ese rechazo. No es ahí en la mente, no es en la mente, es en el corazón. Es poder eh, permitir albergar el amor que todo hijo siente por su padre. Eso es imprescindible, o sea, imprescindible. O sea, y eso es súper importante que todos nos lo permitamos en nuestra vida. Y como dices, hayan sido como hayan sido, hayan hecho lo que hayan hecho. Yo tengo un caso muy fuerte de una constelación en el que la persona que empezó a contar la historia pidió perdón por la historia que iba a contar. Dijo, yo veía como mi padre abusaba de mis hermanas en la habitación de al lado, era un hombre despiadado, un hombre eh, deshumanizado, o sea, no tenía empatía por nada ni por nadie. Y, entonces, en la constelación salió la persona que representaba al padre, bueno, una persona terrorífica, terrorífica, terrorífica. Pero entonces, ¿qué sucedió? Todas esas personas, todos esos perpetradores, se llaman de constelaciones familiares, todo perpetrador, todo ser abusivo, agresivo, hay un perpetrador antes o una situación que es de perpetración contra él que no ha podido aceptar o asumir y lo que está haciendo es vomitar y seguir trascendiendo el dolor que él no es capaz de aceptar porque a él se lo hicieron. Entonces apareció la persona que le hizo pedir que saliera alguien que fuera el perpetrador y pasó de la persona con más agresividad y más furia y más rabia al Wow. miedo más grande a la vida, el miedo que tenía un miedo ese hombre brutal, era un miedo brutal. Y entonces ahí pudo nacer la compasión de la hija ante el padre y decir, wow, estaba roto por dentro. O sea, rompió la vida de sus hijos y sus hijas, la rompió, pero es que él estaba rotísimo, 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 rotísimo. Y a raíz de ahí, ¿qué le sucedió? A ti, por ejemplo, te afectaba con el trabajo, que es una parte que afecta, pero por ejemplo, las mujeres, el rencor al padre que ha abandonado o al padre que no ha estado presente,
aparecen hombres que no están presentes porque no hay relaciones de pareja que no fluyen. De repente el trabajo, o de repente aparece un jefe, alguien jerárquicamente masculino, que de repente nos abusa de nosotros o nos hace daño o nos ningunea porque no nos ve. O sea, no, es que yo siempre estoy haciendo, soy la mejor del departamento, en muchos casos soy la mejor del departamento, pero hay un jefe que ve a todos los demás menos a mí. Y le preguntas, ¿y esto es la primera vez que te pasa? Ah, bueno, no, no, el trabajo anterior ya me pasó. Y en el anterior también. ¿Cómo es la relación con tu padre? ¿Oh? Y te quedan, Claro. claro, eso como, ostras, ahí está como él se repite y una y otra vez, ¿para qué? ¿Para qué se repite la vida todo esto que nos está pasando una y otra vez? El trabajo, relaciones de pareja, relaciones con la salud, con el dinero, con tal. Para que amemos esa parte nuestra que Ujú. amaba a papá y a mamá aunque no estuvieran presentes, aunque estuvieran presentes y estuvieran completamente enajenados. Que muchas veces ves historias y dices, jo, mejor que se fue que los que se quedaron y hacían estas cosas. O mejor que, o sea, ¿sabes? O de repente te dicen, no, no, es que papá y mamá estaban. Y hace una constelación familiar en la que papá y mamá estaban, pero estaban mirando completamente a los Claro. ancestros, a las muertes del sistema y no eran capaces de ver a los hijos ninguno de los dos. Pero los dos estaban físicamente, pero no eran capaces de verlo. Y eso deja en los niños también mucho vacío y mucha falta de visibilidad. A mí me gustó mucho, me encantó y está, yo creo que le va a encantar a todos también, que da igual lo buenos, lo malos que fueron, si fueron nuestros padres los más yógicos y los más zen espirituales, amor y paz, da igual. Todos hemos venido con una herida ya, que sucede y nace en el momento que llegamos a la vida. En el momento que salimos de mamá y nos abrimos al mundo, nos separamos. Ahí nace la primera herida de separación. Esa herida de separación conlleva que luego todo lo que pueda pasar en papá y mamá, entre los hermanos, en el colegio, en el tal, empiece a solaparse sobre ella y nos permitamos, porque ya empezamos, en cuanto empezamos a crear nuestra primera personalidad, nuestro ego, empezamos a sentirnos separados de todos los compañeros y todas las compañeras. Y cuando nos hemos sentido separados, pues empezamos a tener miedo. ¿Qué pasa cuando una persona se siente abandonada, fuera de toda la tribu, fuera de toda la sociedad? Eso lo sienten los niños, lo sientes cuando llegas a esta impronta de vida que estás en el vientre materno. Por eso la abundancia es tan importante, porque el último estado en el que estuvimos conectados con la conciencia plena y la abundancia total fue en el vientre materno. Ese fue el último Claro. momento, en el momento en el que nacemos, salimos de mamá a la vida. Y papá, es la alegoría, ¿no? La papá nos coge y nos empuja, el empuje y las ganas de avanzar y de resolver y de hacer, es ese papá empujándonos a la vida. Aunque papá desapareciera luego después. Pero en esa energía es la que nos permite superar, avanzar, salir hacia afuera cuando uno está en un proceso difícil, en un proceso complicado. La de papá, ahí es la que nos empuja. Cuando nacemos ya ahí, el aire, nos cuesta respirarlo, tenemos que respirar por nosotros, tenemos que alimentarnos por nosotros, tenemos que el frío, el calor, tenemos un cúmulo de sensaciones y de vibraciones que son tan diferentes a la de donde venimos, al origen, y luego a través del vientre materno a la vida, que no es, nunca va a haber ninguna infancia que no deje ninguna impronta de herida o de sombra que necesitemos resolver luego en nuestra vida adulta. Porque la primera es esa, es conectarnos con nosotros mismos, sentirnos que estamos conectados con algo más grande, que es la vida, es Dios, la energía universal, como queramos llamarle, y desde ahí papá y mamá nos apoyan y nos empujan en ese Claro. camino, nos acompañan como una cascada. Y siempre es esa misión, siempre se decía además, ahora en este siglo XXI, pues todavía nuestra misión de vida no la cuestionamos. O sea, ¿qué es la misión de vida? ¿Qué es lo que he venido a hacer? ¿Qué es lo que no he venido a hacer? ¿Qué tal? Hemos venido a vivir, lo primero, a experimentarnos como Claro. seres vivos, la experiencia de vida. Pero ellos ni siquiera se planteaban eso. O sea, es que no había un planteamiento. O sea, no había un planteamiento, era simplemente que venían hijos
y tenían que cuidarlos como bien sabían, como bien podían, y luego había pues situaciones en las que mamá se quedaba embarazada de abusos, por ejemplo, y en un secreto, se guardaba un secreto profundo y de repente había un padre que se hacía cargo de esa hija o ese hijo y no sabían. Y hay un dolor profundo, un vacío en la experiencia que necesita ser resuelto y necesita ser visto. Y en el momento en el que decimos que da igual cómo fuera la experiencia, da igual lo que pasara, que fue necesaria para que nosotros estuviéramos aquí, que eso es importantísimo, que todos los que estamos ahora en esta experiencia de vida somos completamente imprescindibles en este macromundo, aunque haya 7.000 millones de seres humanos, todos somos imprescindibles, todos y cada uno somos una pieza minúscula de este puzzle que si no estuviéramos en el lugar en el que estamos haciendo lo que estamos haciendo, en el momento que lo estamos haciendo, no existiría el mundo como es ahora. O sea, que esa Total. importancia que tenemos que recibir está dada por eso, porque nosotros decidimos llegar a la vida a través de ellos. Y sabíamos que eso todavía es más potente. Esto ya es de meditación profunda, Claro. transpersonal, de cómo el hijo, elige, el hijo elige a papá y a mamá. Mamá y papá no eligen al hijo. El hijo viene y dice, vale, el hijo mayor, a ver, ¿qué vengo? Papá y mamá. Puf, papá con esto, mamá con esta. Bueno, a ver lo que tengo que resolver. Vale, va a ser duro. Pero lo que he venido a aprender. ¿El qué? Ya lo verá, ¿Por ya qué veremos bien. por qué elegimos lo que elegimos, Sergio? Es como una gran pregunta. Y justo antes de que lo dijeras estaba pensando exactamente en eso, porque digo, ¿qué hace que elijamos entrar en esos sistemas familiares? ¿Qué, qué, Yo siempre qué digo, pasa? yo siempre digo, por reírnos un poco de todo esto, porque al final es tan loco que hay que reírse. Digo que si esta era la que elegí, ¿cómo serían las otras que había para elegir? ¿Tendrían que ser peores? O sea, más. O sea, entonces, ¿Cómo sería lo, lo lo- otro? lo principal es, hay una fidelidad con el sistema. O sea, no es casualidad que estemos con los papás, Ujú. con mamá, con los hermanos. Nos hemos visto, eso se ve mucho a través del budismo, en otras experiencias, y hemos vuelto a quedar. Puede que nosotros hayamos sido el padre o la madre de nuestro padre, puede que nuestras parejas que aparezcan hayan sido compañeros de viaje en otras experiencias y tal. Y cuando hables el campo de las regresiones, encuentran muchas personas que están conviviendo en esta experiencia de vida que ya se están en otras experiencias de vida en hace 5 siglos, 6 siglos, y que han dejado una impronta que tenemos que resolver y que tenemos que aprender en esta vida, que es lo único que hemos venido a hacer, a aprender. Hemos venido a aprender. Entonces, si en esta experiencia de vida hemos venido a aprender qué es, por ejemplo, vivir con la herida de abandono o la herida de rechazo, es porque en alguna otra vida hemos rechazado y hemos abandonado a nosotros. O sea, es como que vamos equilibrando y vamos compensando todas esas experiencias previas en las que hemos sido hombres, hemos sido mujeres, hemos sido, o sea, animales, hemos sido de todas las experiencias y de repente nacen empatías hacia cosas que no sabías, muchas veces descubres de repente pues, ¿cómo me puede gustar esto tanto? Y no sabes ni por qué. O sea, y lo puedes descubrir con 50 años o con 30 o con 20 y no sabes de dónde viene. O llegas a una ciudad y te es tan familiar que dices, pues aquí esto, pero eh, pasó en Venecia. Yo cuando fui la primera vez a Venecia, iba andando por las calles, como por las calles y los canales, o sea, sin caerme al agua, que tal, de una manera súper natural, y giraba y me decía, por lo que ibas, pero si no están mirando el mapa. No, no, que vamos por aquí, que vamos por aquí. Y llegábamos, a los sitios, que es un laberinto, o sea, y fue súper bonito cuando fui, luego viajé varias veces más, pero la primera vez fue como, wow, o sea, qué ciudades y a todos los que nos estáis viendo y a todas las que nos estáis viendo, cuando habéis ido a alguna ciudad así diferente a la que hemos Sí. estado habitualmente, nos ha pasado alguna vez. O sea, y no es casualidad, o sea, es porque hemos No, estado ahí total. en alguna otra experiencia antes, o sea, en alguna otra experiencia. Y básicamente es eso, Sí, es aprender. es O sea, loquísimo hemos cuando te elegido, pasa eso. siempre hemos elegido, Sadia, la mejor lección, el mejor temario
para aprender. O sea, si hemos querido ser unos estudiantes aventajados porque queremos meternos una buena lección y un buen avance en nuestra experiencia de trascendencia, trascendental, pues nos hemos puesto una experiencia complicada para poder aceptarla y poder vivir en paz y armonía con nosotros, con nuestros progenitores, con la vida y con Dios. O sea, y si Claro. conseguimos hacer ese camino, la próxima, si no trascendemos ya al origen directamente, será mucho más amable. ¿Cómo definirías esta aceptación, Sergio? Aceptación ¿Cómo, es lo que has la visto defines? tú. O sea, El ejemplo, tu ejemplo, pragmáticamente. tu ejemplo ha sido perfecto. O sea, en todo proceso terapéutico, todo proceso de vivir la experiencia de vida desde otro lugar, hay que tomar conciencia primero de lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo realmente. No de lo que la mente nos ha dicho y nos ha hecho creer que es lo que estamos viviendo. Cuando salimos del engaño, vivimos una toma de conciencia, se llama, ¿no? Una primera toma de conciencia. Para eso las constelaciones son espectaculares, porque te sientas como espectador y de repente, como has dicho, ves a papá y ves a mamá y ves a mamá que no era la imagen que has creado de ella. Y cuando ves eso dices, wow, qué toma de conciencia. Entonces ahí tienes dos opciones. O te resistes a ver lo que estás viendo, que es sentido, es sentimiento, es sensación de verdad, de verdadero, de veracidad, o aceptas lo que estás viendo. Si aceptas, te liberas. Liberas. La aceptación es el camino de la liberación. Había un gran filósofo, pensador, que no sé cómo definirlo, a Gerardo Smerlin, que fue un chileno que creó la ciencia de la aceptología. Y él decía que todo momento es perfecto para aceptar todo lo que somos y cómo somos. O sea, y que si conseguimos aceptar todo lo que está pasando en este momento presente, todo lo que estamos viviendo y experimentándonos, no nos resistimos, no tenemos límites. Se acaban los límites. O sea, es una pasada. Y no me refiero a los que nos estén viendo que sea un proceso de resignación, que no sea un proceso de resignación, sin nada de eso, sino que es más el de permitirnos aceptar en este momento, en esta experiencia, lo que realmente está pasando, lo que realmente estamos viviendo. Si somos capaces de hacer eso, sea lo que nos esté pasando, sea el dolor más profundo, sea la tristeza más profunda, ya hace unos años, a través de un proceso de liberación y de pues, constelación, de constelar y de trabajo de profundización, conecté con una memoria muy profunda de tristeza. No era ni siquiera mía y era parte mía, pero no era ni siquiera mía. Entonces empecé a limpiar el sistema familiar, a limpiar y a través de meditaciones muy potentes. En mi canal está puesta una de liberación de ancestros, de canal de YouTube, si quieren verla, porque es un trabajo muy profundo de liberación de ancestros. Y cada vez que me conectaba, lloraba, lloraba, lloraba. Entonces, eso desencadenó, pues ya llegaba yo creo que a un proceso en el que no conseguía ya ni físicamente conseguir liberarlo en un infarto. Y no quiere decir que mucha tristeza, pero ¿con dónde se guarda la tristeza? La tristeza se guarda junto con el dolor en el corazón. O sea, cuando no conseguimos la tristeza pulmones y corazón y el dolor en el corazón. O sea, cuando no conseguimos liberar esas emociones tan profundas que están ahí guardadas, de repente se canalizó, lo liberé, físicamente no me quedó ningún daño y de hecho, pues ya estoy agradecido Wow. porque metió en mi vida el deporte, que es una cosa que estaba un poco peleado con ella, pero me cuidaba en todos los aspectos, pero el deporte no, el deporte y yo no estábamos alineados. Y de repente metió el deporte en mi vida y entré en un proceso de liberación profunda, 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 de tristeza, muy, muy profunda, pero de llorar. Desconsoladamente días y días y días y al principio eh, entré en la no mente, entré en la aceptación y sabía que era lo que tenía que hacer y puedo decir que eran momentos gratificantes. O sea, esto dices, ¿cómo puede ser que alguien llorando desconsoladamente pueda estar sintiendo paz y sintiendo plenitud? Lo sientes, lo Claro, experimentas. sí, Porque lo sí, totalmente, lo sientes. exacto, Te lo vacías, te vacías. Eres como un vaso que está muy lleno y necesitas sacar el agua, te vacías totalmente, sí, pasa. entregas, te
entregas completamente a la situación, aprendes a liberar eso que en otras circunstancias posiblemente no te habría costado años y meses de ir liberando, de ir digiriéndolo y tal, y fue como, pues ¿quieres hacerlo? Pues venga, aquí tienes, intenso, un Claro, mes, pum. Es verdad que había momentos en el que la mente aparece y te cuestiona y te dice, uy, esto a ver si vas a acabar en una depresión, o a ver si vas a acabar mal y tal. Respirabas, sentías y decías, no, estoy haciendo lo que tengo que hacer, estoy haciendo lo que tengo que hacer, lo sentías profundamente, no era un pensamiento ni una creencia, era simplemente una sensación profunda muy grande en la que era lo que tenías que hacer. Y cuando empezó a disiparse la tristeza, empezó a haber un estado de fragilidad muy grande, se liberó la fragilidad, empezó a transitarse situaciones que estaban detrás de esa tristeza, de ese dolor que nos habían permitido ver y de repente la vida es un juego. Al final te das cuenta de que lo que hemos venido es a aprender a jugar, no ha habido reglas, total. juego, y a aprender a liberarnos de lo máximo que podamos, porque es verdad que podemos tirarnos una vida entera intentando, ¿eh? No haciéndolo, porque si lo hacemos, nos liberamos. O sea, y hay grandes maestros de la experiencia que pueden hablar de experiencias de liberación total, de iluminación. Esa iluminación llega cuando uno se ha trascendido y se ha liberado de todos esos patrones y todas esas creencias y Claro, todos esos límites que ha tenido, y lo hacen Escartol en una noche. O sea, no ha habido muchos maestros como él, pero claro. maestros diferentes corrientes, como hablan de ese camino de trascendencia. Y para eso es muy importante permitirnos abrirnos a la experiencia, aceptando a papá, a mamá, a nosotros en nuestra experiencia, porque si no nos aceptamos a nosotros, no vamos a aceptar a papá y a mamá, que eso también es Exacto. verdad. O sea, ese camino de aceptación, primero tenemos que aceptarnos a nosotros y desde ahí que hemos aceptado a nosotros, porque luego también pasa mucho en constelaciones familiares y en todos los trabajos terapéuticos. No, no, yo quiero aceptar a mamá como es, o a papá como fue, como lo que me hizo, pero tú no te aceptas a ti, tu parte de ti que no te permite ver lo que estás haciendo Claro, ahora, y te están claro. engañando constantemente en poner el balón fuera para no tomar la responsabilidad de todo lo que están viviendo. O sea, Claro. Wow, eso que acabas de decir es muy cierto. Sergio, aparte de esto, ¿no? Yo tengo un amigo que dice abrirnos al misterio de la vida. O sea, la vida es un misterio y hay que reconocer que no tenemos todas las respuestas, que no lo sabemos todo, que todo lo que incluso todo lo que tenemos y decimos, muchas son hipótesis, ¿sabes? O sea, también hay que entender que cada quien vive su experiencia y que el proceso de sanación, sea cual sea, a cada quien le llega en el momento que lo necesita y con la herramienta que necesita. Yo recomiendo 100% las constelaciones porque siento que son de todas las herramientas que he probado, de las que más claridad me han dado en muchos ámbitos de mi vida. Y creo que tú también, creo que lo hemos hablado en este directo, en estos directos, ¿no? yo me apasionan, ¿eh? Mira que es verdad que llevamos un par de directos hablando de frecuencias y del ser, y me doy cuenta que, oiga, estaba hablando de las constelaciones, me apasionan, me apasionan, me apasionan. Yo conecté con ellas hace muchos años y la verdad que desde hace años forman parte de mi día a día, de mi vida, de mi experiencia de vida, y os invito a todos a que las probéis. Si no la habéis probado todavía, además siempre lo digo, que esto es una de las pocas herramientas que vas a un taller y no hace falta que tú consteles tu tema personal en el primer taller. Puedes ir de representante y ayudar a otros a constelar sus temas, pero es igual de sanador, igual de potente. Pero ya eres capaz de sentir en ti la fuerza que tiene el sistema, el campo de información que se está creando por el constelador y por todos los asistentes al taller, y que es mágico. O sea, que el otro día veía una conferencia de Joan Garriga y decía un gran maestro español que fue el primero que trajo a Bergeninger aquí a España, y decía, ¿y cómo puede ser que suceda esto? Y dice, es algo más grande que nosotros. Bergeninger le llamaba el gran espíritu, y es algo más grande que Claro. nosotros, que a través de nosotros nos ayuda a liberarnos, a conectarnos y a poder sentir y experimentar lo que sentían nuestros padres, lo que sentían nuestros abuelos, lo que sentían el origen del conflicto que ahora mismo nos está afectando, y que es el momento de que podamos resolverlo. O sea, que es muy importante, o sea, y muy necesario, ¿eh? O sea, porque la humanidad repite una y otra vez los mismos escenarios de guerra, de conflictos, de abusos, de estafas,
y es el momento de que la sociedad la humanidad empiece a constelarse, empiece a tomar responsabilidad, constelarse o tomar responsabilidad de otro lugar. Pero siempre Sí, invito con una herramienta que a mí me gusta y como tú has dicho, lo has probado, lo he probado, veo los resultados en las personas, cómo funcionan y cómo se liberan. Y os invito a todos que las probéis. O sea, es una cosa maravillosa. También os digo que no es para todos los públicos. Que luego hay gente que de repente va a una constelación y no siente nada, o de repente eso de sentir, porque es muy importante conectar con la sensibilidad y con las sensaciones, no va con ellos, que necesitan algo más racional, porque es verdad que hay diferentes formas de llegar a través del camino de la consciencia a diferentes estados de donde nos sintamos más plenos y más libres, y no son para ellos. claro. Pero podemos probarlas alguna vez, Sí, comprobarlas. sí, y si es con representantes, con personas, pues muchísimo mejor porque es muy revelador, es muy revelador. No. Sergio, quiero que nos cuentes, ¿tú las haces online, presencial? Cuéntanos un poquito. Yo las hago online, individuales, online y presenciales en Madrid, y talleres hago en Madrid, por ahora. Buenísimo. Luego organizo retiros y hago formaciones online y presencial. Pero como digo, siempre, si tienes ganas de constelar o me preguntas, si yo conozco a alguien en vuestra ciudad o en vuestra ubicación que sea de garantías de confianza y la queréis hacer presencial, os puedo conectar con ellos. Y si la queréis hacer online, pues bueno, tengo casos de Estados Unidos, de Argentina, de México, de Venezuela, en el que las transformaciones con una sola constelación, ¿eh? Hay veces que son con varias, porque necesitas un proceso donde necesitas ir limpiando todas esas capitas que nos hemos ido ir creando, todas esas trampas que nos hemos ido poniendo, pero hay veces que con una sola constelación el cambio es tan potente, tan brutal, Sí, que es increíble cómo avanzamos y cómo crecemos. O sea, luego hay veces que hay otras, y a mí me ha pasado que he tenido que constelar un tema varias veces, porque es verdad que hay cargas emocionales de ancestros o hay cargas emocionales propias que no nos permiten aceptarlo plenamente. Pero se detecta muy rápido, como tú lo detectaste, es que de repente hay un cambio, un clic, y de repente tu sensación y tu percepción ante una situación en la que antes era de completo sufrimiento y de dolor y de malestar, se ha convertido en una experiencia de paz, de relajación, de incluso bienestar. Y dice, uy, pues esto que me molestaba antes con el dinero, bueno, con el dinero hay una cantidad de situaciones que los padres nos hemos heredado de ellos, sí, o sea, que de repente en un sistema en el que había habido carencia, había habido miedo, pues transmiten ese miedo a sus hijos. Guárdalo, ten cuidado y tal. Y cuando hay un poquito de abundancia o hay un poquito de prosperidad, aparece un accidente, un incidente o algo en el que te gastas el dinero y vuelves otra vez a estar en un estado de bien, bien, tal. O sea, eso es una total. fidelidad con todo el sistema en el que no nos permiten disfrutar relajadamente de la experiencia de la vida con dinero abundante para poder cubrir todas nuestras necesidades, sean cuales sean. O sea, no hace falta grandes caprichos, pero si alguien tiene unos grandes caprichos, que la vida pueda cubrir y Claro, nuestro trabajo y nuestro empeño los pueda cubrir y no produzcan ningún sufrimiento en nuestra experiencia de vida. total, total. Sergio, podríamos hablar de muchísimos temas respecto a esto de las fidelidades, o sea, y todo lo que viene de nuestro transgeneracional, ¿no? Es súper bueno poder ir a este lugar. ¿Por qué? Porque Me hoy preguntan por día, aquí, mira, creo que me Soto gustaría, Sal dice, en Madrid. Isa dice, me gustaría hacer una constelación presencial en Madrid. Alguien de confianza. Bueno, Sergio está en Madrid, así Yo estoy que, con Isa. Ponte en contacto luego conmigo si quieres, ahí a través del privado, y te digo las próximas fechas. Y si quieres venir un día de representante, como has aparecido a través del canal, y a los que vean todo esto, te invito como representante al próximo taller, que tengo el próximo domingo 27, y así me conoces, si te apetece. Y si alguien más de Madrid quiere venir de representante, igual, que ponga un comentario en Frecuencia TV y que diga, ay, yo quiero ir a Madrid, y les invito de representantes. genial, me encanta. Sí, anímense. Aparte, ¿qué es lo que te decía? Cuando estás físico es genial, o sea, es muy transformador, de verdad. También cuando estás. Mira, y Carmen pone súper recomendable Sergio, magnífico. Lo puedes seguir a Sergio en Sergio Martín Coach
Sergio Martin Coach, que es su Instagram, para que puedan contactar con él. Y te iba a decir algo y se me fue el hilo. Estamos hablando Se me fue de el hilo. de la cantidad de temas que podemos sacar con esto, de Claro, fidelidades, de que podemos curaciones, sacar. No, ¿y sabes qué te iba a decir? Esto, que cuando nosotros nos damos cuenta de que, wow, ¿qué era que estamos viviendo? ¿Qué era que estamos viviendo, Sergio? Las mujeres, hablo por las mujeres más, pero los hombres todos, estamos viviendo una era de transformación que no sabemos cómo realmente van a resultar nuestros hijos, todas las cosas que van a tener ellos que solucionar, pero nosotros venimos de una era en la que ha habido mucha represión, que ha habido mucho, no sé, ese padre castigador, esa madre que no pudo ser lo que quería ser. Y cuando miramos atrás y nos damos cuenta de que ellos son seres humanos que estuvieron viviendo su experiencia en ese momento, que nosotros también somos seres humanos que estamos inmersos en esta experiencia de vida en esta era, usemos las herramientas para sanar, para que en el futuro, también los que vienen en el futuro, pues puedan vivir mejor y todos podamos ir equilibrando la balanza, ¿no? También, y cuando volvamos a reencarnar, que yo creo que vamos a volver a reencarnar, nos toque más fácil también la tarea. Así que es, hagamos la chamba, como dicen los mexicanos. es así como lo has dicho, o sea, es aprovechar la oportunidad. O sea, y ahora mismo, o sea, en los miles de años que lleva la experiencia humana, el ser humano en experiencia en este planeta, no ha habido ningún momento como el que estamos viviendo ahora para poder hacerlo. O sea, no ha habido ninguno, con las No, capacidades, con las posibilidades. O sea, que nosotros ahora estemos teniendo esta charla con personas viéndonos y que luego lo puedan ver, esto no ha pasado nunca. Antes era secreto, se guardaban para cierta élite que podía acceder a ese pensamiento más crítico, ese pensamiento más transpersonal, para cuatro conscientes o iluminados que sentían una llamada muy grande de Dios, pero a lo mejor no coincidían con las religiones que había en su proximidad y hacían un peregrinaje al origen y conectaban con el wow. chamanismo, conectaban con la India, conectaban con fuentes de amor a la tierra y de amor al ser humano muy importantes. Y ahora prácticamente en todas las ciudades, en todos los lugares hay talleres, hay gente bonita haciendo cosas muy bonitas y hay que estar muy agradecido a la vida y sobre Sí, todo hay una cosa que cuando estabas diciendo es como es que hemos elegido llegar en este momento, hemos elegido llegar en este momento, es que somos parte de este cambio que va a vivir la humanidad, de conciencia, de cambio de era, que no va a ser fácil, va a ser muy intenso, pero va a ser más sencillo de lo que queremos. Porque cada vez sí, somos más masa crítica la que somos conscientes, la que nos experimentamos desde el respeto, desde la empatía con el prójimo y con nosotros mismos. Y es súper importante que lo hagamos, porque cuanto más total, seamos, más luz va a brillar en este planeta. Laura, he visto sí. por ahí una persona que ha dicho que quería venir a Madrid. Enviarme un mensaje, bueno, escribir luego cuando suba Frecuencia TV o si no, enviarme un mensaje privado y todos los que estéis por Madrid o cerca de Madrid queréis venir el próximo 27 de octubre por la mañana de 10 a 2:30. Será un gusto contar con vosotros y os invito. De parte de Frecuencia Claro que TV y sí. vosotras, Dolores y tú Gracias. no podéis venir porque estáis en Argentina y está un poco lejos, pero un abrazo muy, muy grande. Sí, sí, sí. Sergio, nos vamos a ver pronto, seguramente. Escucha, quiero agradecer a todas las personas. Ahí Isa está dejando unas preguntas. Si puedes escribirle a Sergio, cualquier cosita le escribes ahí al privado para que vean eso. Y los que les interesa participar en el taller de constelaciones, Laura, Graciela, ahí veo que están dejando sus comentarios. Voy a dejar todas las redes de Sergio en la descripción del video ahora cuando cerremos para que lo puedan contactar. Quiero agradecerte, Sergio, me encantó este espacio, me encanta compartir contigo, de corazón te lo digo, así que gracias. Y también agradezco que estemos en esta era todos juntos en comunidad, que eso también es súper importante. El trabajo no es fácil, pero tampoco tiene que ser difícil porque nosotros estamos todos unidos y creo que mientras somos más, está ese espacio de contención, está ese espacio de tribu, de comunidad y ese compartir desde el corazón, que es lo que también nos hace evolucionar más rápido. Así que quiero agradecerles a todos por estar acá y a ti, Sergio, de verdad, muchísimas gracias. No sé si da tiempo a una cosa que estoy viendo por aquí, una pregunta. Perdonad, que la Sí, a ver. despedida. Isa da un tema muy importante. Ha dicho, cuando un hermano abusa
de una hermana es porque han abusado de él o porque la hermana tiene que sanar. Son las dos cosas. Un hermano no va a tener una energía de abuso ante una hermana si no han abusado de él. Y esa hermana necesitará sanar también esa energía de abuso en ella y poder liberarla. Pero no hay un hombre que no haya sentido la energía de abuso en él, haya sido física o haya sido emocional o energética, no puede generar un abuso sobre una mujer. O sea, y eso tiene que acabar. O sea, es importante que acabe y que lo sanemos para poder liberarlo. Y muchísimas gracias. La verdad, la labor que estáis haciendo, Frecuencia TV, que hace Estudio Dolores, es maravillosa y es un gusto compartir con esta gente tan bonita y con estos canales de difusión tan bonitos y espero vernos pronto. Claro que sí. Beso grande, gracias a todos y les mando un abracito. Chao, chao. Chao.